insistía al papá de José que por qué no se situaba en un lugar, en una vivienda más cercana de Cuapa, para que pudiera atender con mayor oportunidad la antena de transmisión. Y el papá de José de la Herrán le comentó: pues cómo no, don Emilio, construyeme usted una casa ahí donde está la planta y con mucho gusto me cambio. Y así fue, le construyeron la casa y se cambió. En junio de 1931, la familia Herrán se instala junto a las torres de transmisión en los entonces deshabitados llanos de Cuapa. Esta experiencia es fundamental para entender la pasión por la astronomía de José de la Herrán. Como mi padre trabajaba en la noche, repito, para hacer los ajustes y checar que la estación XCW estuviera lo mejor posible, muchas noches yo lo acompañaba a llevarle los aparatos y esto porque había que llevarlos a la base de la antena, y pues las noches eran preciosas y surgió el interés de mi pregunta, ¿no? Papá, ¿y aquella estrella? ¿Qué estrella es? Y él pues, estaba trabajando y me decía: mira, después vamos a ver eso, déjame terminar. Y ya me callaba yo, pero él no se olvidaba de la pregunta. Y al día siguiente, ya tenía un libro ahí con los mapas estelares, y a esta estrella que me preguntaste es Antares y sale en tal época y está la constelación de Escorpio y todo esto. Y ya empezamos con el entusiasmo. Y un amigo, paralelamente, sin conexión, un amigo de él, que era el gerente de una casa donde se vendían los radios y los discos, y el gerente le dijo un día: oiga usted, ingeniero, fíjese que compré un libro de cómo hacer telescopios, pero pues hay cosas que no le entiendo bien, ¿usted me podría explicar? Y claro, pues mi padre inmediatamente tomó interés, compró los libros de Ingalls, y pues surgió este entusiasmo por ayudarle a Madrigal, que se apellidaba el gerente de la casa esta de discos, a hacerle su telescopio, y en paralelo pues nos pusimos nosotros a hacer nuestros telescopios. Yo hice uno de 10 centímetros de diámetro y él hizo uno de 18. En 1937 construye su primer telescopio de 12 centímetros de diámetro, y en 1939 ayuda a su padre a construir uno de 30 centímetros de diámetro y participa en las observaciones astronómicas realizadas con motivo de una rara oposición del planeta Marte. En esa época se pensaba seriamente que Marte estaba habitado por seres inteligentes, probablemente más que nosotros. Pues había un entusiasmo bárbaro de ver los canales de Marte, y realmente en nuestro telescopio era muy poderoso, tan poderoso que el maestro Gallo, que era el director del Observatorio Astronómico de Tacubaya y amigo de mi padre, conocido de mi padre, fue varias veces a la casa, y ya cuando teníamos el telescopio grande, porque después del de 18 hicimos uno de 30 centímetros de diámetro y luego uno de 70, y resulta que el de 70 era más grande que el del Observatorio Astronómico. La formación de José de la Herrán en aquellos años fue totalmente empírica y autodidacta, dirigida por su padre, su abuelita y su tía. Pese a no asistir a la escuela, quizá contó con la mejor educación que nadie pudiera tener, fincada en el amor y la experiencia cotidiana. Ingresó hasta el 6º año de primaria a la escuela con el objeto de obtener el certificado de los estudios básicos para poder realizar estudios superiores más adelante. Ahí, en los alfalfares de Cuapa, en las oficinas de la planta de antena de transmisión, él aprendió desde muy chico con los operadores cómo operaba cómo se monitoreaba, cómo se resolvían las averías más simples de la planta, y él se adentró ahí. Desde ahí empezó a él tomar el cariño a la radiodifusión, de tal manera que cuando él estaba en bachillerato, él recibía ya su primer licencia como radiooperador. Yo primero saqué radiotelefonista, licencia formal de la Secretaría de Comunicaciones como radiotelefonista de tercera, primero, luego de segunda, luego de primera, y después ya fui jefe de los operadores de la planta de la XCW allá en Cuapa, y en este periodo fue cuando estaba yo en la preparatoria. Y bueno, pues como trabajador tiene que estar monitoreando y estar cumpliendo una guardia en donde está la antena de transmisión del XCW, pues
checando, monitoreando que no se salga del aire y que todo esté funcionando bien. Esto lo obligaba, desde luego, a estar escuchando todo el programa, ¿no? Todo lo que estaba transmitiéndose por la XW. Y entonces él descubre ahí a Agustín Lara y se empieza a enamorar de la música de Agustín Lara. Y es tal su habilidad y tal su capacidad en todos sentidos musical, que al ver el movimiento de las manos, él aprendió a tocar al estilo de Agustín Lara, al grado que ha dado en televisión frecuentemente, ha salido, no sino frecuentemente, algunas veces ha salido interpretando música al estilo de Agustín Lara. Pero aparte de tocar él el piano y el órgano, por supuesto, como lo llama él, el emperador de los instrumentos, que el piano es simplemente el rey, ¿eh? Así lo dice en uno de sus libros, además. Él toca violín, toca trompeta, el saxofón en sus diferentes tonos. En 1944 ingresa a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ubicada todavía en la calle de Tacuba. Es un estudiante de excelencia, con problema de horario, ya que por sus compromisos laborales en la XCW tarda cerca de 10 años en concluir sus estudios. Entre las ocupaciones que lo distraían de sus labores académicas, podemos mencionar que en 1947 instaló e inauguró la primera estación de frecuencia modulada en México, la XEQ-FM. Con su padre diseñó y construyó las radiodifusoras de amplitud modulada más potentes de México, desde la XEW, la XEQ, la XEWA, entre muchas otras. Fundó la empresa Compañía de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas, CICESA, que construyó cerca de 100 radiodifusoras de AM en todo el país. En 1948 instala y pone en marcha la XEWA de San Luis Potosí, repetidora de la W con 150,000 watts de potencia. Yo era el encargado de montar todas las antenas de radio para las estaciones de radio que ellos vendían los transmisores, y esto fue en toda la República Mexicana, ¿sí? Pero ya era trabajar directamente para ellos, que era no más el ingeniero, sino el ingeniero Carlos Caballero, eran los dos socios de esas estaciones, de esas plantas de fabricación de equipos de transmisión de radio, que era la única que había en México entonces. José de la Herrán es un gran visionario, y él inmediatamente propuso a los señores de Televicentro, Telesistema Mexicano en aquel entonces, o del propio don Emilio Azcárraga, pues que empezaran a adentrarse en qué era eso de la televisión. Y entonces él tuvo a su cargo una serie de seminarios con los radiooperadores a fin de enseñarles qué era la televisión y poder inclusive capacitarlos como futuros operadores de televisión. Y así fue. En 48 le propuse al señor Vélez si poníamos un laboratorio de televisión, que ahí venía ya la televisión, se veía venir, y desde luego pues aceptó la idea, le encantó que me interesara yo en la televisión, y así lo hice. Estuve trabajando un par de años en fabricación de diseño y fabricación de 2 cámaras, con lo que aprendí y les enseñé a los radiooperadores pues todo lo que había que saber de la nueva tecnología de la televisión. A partir de 1951,
funge como director técnico de Telesistema Mexicano, instalando XEW-TV Canal 2 en la capital, inaugurado el 21 de marzo de 1951. Posteriormente dirige los canales 9 y 7 del Paso de Cortés, el canal 3 del Zamorano y el 10 de Monterrey. Finalmente terminé los estudios, iba yo, como decía, cuando podía a la escuela, hice la mitad casi de los exámenes a título de suficiencia porque no tenía yo asistencias suficientes, y ya cuando decidí hacer mi tesis la hice sobre un transmisor de radiodifusión de onda larga y de alta potencia. A principios de los 60, deja la industria de la radiocomunicación para incorporarse al ramo de los metales. En 1962 se especializa en Alemania en la fabricación de aceros aleados y especiales, siendo pionero de esta materia en México. A su regreso a la empresa mexicana Campos Hermanos, diseñó y construyó un horno eléctrico de arco de 20 toneladas. En 1966 recibió el atestado de Stahlwerke Südwestfalen, Alemania, como especialista en la fabricación de aceros aleados. Su labor en Campos Hermanos favoreció su retorno a los pasillos universitarios. El Observatorio Astronómico Nacional, que estaba ubicado en Tonancintla, en el estado de Puebla, contaba con cielos limpios y oscuros, esto en un principio, pero el crecimiento de la ciudad produjo contaminación lumínica y atmosférica que condujeron a buscarle una mejor ubicación. Para encontrar un nuevo establecimiento para el observatorio, se estudia todo el territorio nacional utilizando datos satelitales. Los estudios permiten descubrir un sitio óptimo para la observación astronómica en la cima de las montañas de la Sierra de San Pedro Mártir, en Ensenada. En ese momento, el Observatorio Astronómico Nacional estaba bajo el resguardo del Instituto de Astronomía, que presidía el doctor Arcadio Poveda. A través de un amigo común, me enteré de que existía un ingeniero muy competente, interesado en la astronomía, que trabajaba en Campos Hermanos, una empresa acerera muy importante en México. Entonces, a través de esta persona, invité a José de la Herrán a que platicáramos. Y lo invité porque quería ver si él nos podía ayudar al diseño y construcción de algunas cúpulas para telescopios, y además ver si era posible diseñar aquí algunos telescopios para el observatorio en San Pedro Mártir. Fui a verlo y estuvimos comentando la posibilidad de hacer un telescopio de tal magnitud, de 1,5 metros. Me puse a estudiar el problema, le hice un proyecto de 1,5 metros, hice una maqueta de 1,5 metros, bueno, una maqueta reducida a escala 1:10, y con ella fuimos a ver al doctor Soberón, que en ese tiempo era el rector de la universidad, y le encantó el proyecto y nos dijo, bueno, pero ¿por qué 1,5 metros? Si tenemos aquí las facilidades de diseño y etcétera, vámonos a más de 2 metros. Y esto pues modificó enteramente la posibilidad de hacerla en México. Pero el doctor Poveda inmediatamente dijo, bueno, si aquí no se trata de hacerlo en México, lo que se trata es de tener un gran telescopio. Y si nos tenemos que ir a buscar fábricas, pues usted podría hacerlo. Y le digo, sí, yo con mucho gusto. Él fue el jefe de ingeniería, el director del proyecto que tenía muchas facetas, desde aspectos de ingeniería mecánica, aspectos de óptica, aspectos de cúpula, aspectos del edificio. Por fortuna pudimos conjuntar esfuerzos y logramos un gran proyecto que pues es orgullo y está ahí en San Pedro Mártir. El ingeniero José de la Herrán implementó innovaciones fundamentales que han revolucionado la técnica en la construcción de telescopios de gran dimensión. Sus contribuciones a la ingeniería astronómica no se detuvieron ahí. En 1985 instaló el telescopio de 2.1 metros del Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Cananea, Sonora. En 1998 fue nombrado asesor técnico del Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Tonancintla, Puebla,
para el proyecto del gran telescopio milimétrico que sería el más grande del mundo. En 1998 instaló e inauguró el Observatorio Astronómico del Museo Reilete de Pachuca, Hidalgo. La base del telescopio es un espejo que se tiene que pulir con una convexidad muy específica y con mucha precisión. Y Pepe, yo creo que de su padre, aprendió a pulir espejos para telescopios. Y ese fue, yo creo que el principio como él se comenzó a meter en los telescopios, con la pulida de los espejos. Y en eso es, yo no conozco a nadie más en México que haga eso. Tengo entendido que también de un nuevo telescopio que se está planeando, él está contribuyendo en la pulida del espejo. Para principios de los 80, la presencia del ingeniero José de la Herrán marcó el destino de la universidad en muchos aspectos. En 1982 ingresa al Centro de Instrumentos de la UNAM, donde diseña un modelo de telescopio de 60 centímetros de diámetro para equipar a varias universidades de provincia, así como varios generadores de inducción de radiofrecuencia para uso industrial. Y allí en el Centro de Instrumentos, José de la Herrán dejó una profunda huella. Por ejemplo, él creó un laboratorio de metrología, que en aquel entonces fue el mejor laboratorio de ese tipo en todo el país. Otra faceta del doctor José de la Herrán consiste en su incansable labor como divulgador de la ciencia, con un largo historial de publicaciones en diversas revistas de divulgación científica, además de pláticas, cursos y conferencias, actividad por la que ha sido también ampliamente reconocido. En 1980 fue presidente de la Asociación Mexicana de Periodismo Científico y en 1981 director de la revista Información Científica y Tecnológica del CONACYT. En 1986 es miembro fundador de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y actualmente trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Antes de ser Dirección General de Divulgación de la Ciencia, fue el Centro de Comunicación de la Ciencia, y en aquel entonces el rector José Sarucán decide crear un museo de ciencias en la universidad, proyecto que le encarga a varios universitarios, entre ellos a José de la Herrán. Sí, la cosa empieza muy atrás, porque en un viaje que realiza mi padre a los Estados Unidos, y tuve la oportunidad de conocer este maravilloso museo del Instituto Franklin, en el cual además había y hay un planetario de los grandes, de los fabricados por la Casa Sáez en Alemania. Y esta visita al museo pues a mí me cambió la vida realmente, porque yo ya saliendo de esa visita, que fue apenas con trabajos pudimos ver la mayoría de las salas entre el sábado y el domingo. El domingo en la noche fuimos a la función del planetario y yo me quedé maravillado realmente, y pues triste, porque decía yo, bueno, caray, ¿por qué no tenemos en México museos de esta categoría? En 1989, con el rectorado del doctor José Sarucán, tiene la oportunidad de cumplir este viejo sueño y de participar en la creación del Museo de las Ciencias Universum. Que José de la Herrán llegó aquí a la creación del Museo de las Ciencias Universum. Él llegó como responsable del Gabinete de Ingeniería y él tuvo a su cargo el diseño y la supervisión de la construcción de todos los equipamientos que tiene este museo. Pero se hicieron varias exposiciones para ver el resultado en la práctica del trabajo nuestro y rectificar o ratificar, según fuera el caso, nuestros diseños y nuestros objetivos. Y eso sirvió mucho de experiencia en la que fuimos tomando el sentido de cómo hacer para hacer la divulgación de la ciencia en equipamientos manejables por el público y que realmente dijeran los equipamientos lo que los científicos querían. Compite en las elecciones de 1991 para una diputación federal por el primer distrito de la Ciudad de México. Como diputado federal de la 55 legislatura, colabora en 4 comisiones: Energía, Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Publicó un cuaderno de astronomía y presentó la primera exposición de carácter científico en la Cámara de Diputados, donde editó el libro México y la Astronomía. Promovió la iniciativa de ley que establece que los meteoritos y aerolitos que caen en suelo mexicano sean patrimonio nacional,
iniciativa que fue aprobada por el Congreso de la Unión. Al cumplir su mandato constitucional, en 1994 se reincorpora a la universidad como técnico académico investigador titular C de tiempo completo y es nombrado asesor técnico del Museo Universum. Su contribución a esta institución universitaria es inestimable. Ha donado infinidad de colecciones y ha creado el Fisilab, o Laboratorio de Física, y el Astrolab, o Laboratorio de Astronomía, que cuenta con un planetario. El doctor José de la Herrán, a lo largo de los años, ha ido formando un decálogo de la divulgación de la ciencia. El divulgador se dirige a un público que no tiene ninguna razón por estar obligado a escuchar. Entonces tiene uno que aprovechar una serie de artificios para mantener el interés del público y sobre todo hacer que el público sienta como suya la presentación que uno le hace de un tema determinado. Es autor de varios libros de divulgación científica, entre los que destacan Construya su telescopio, Atlas cósmico, Mosaico astronómico y Mosaico tecnológico. Por la excelencia de su trabajo en cada una de sus facetas profesionales, ha recibido innumerables reconocimientos. En 1983 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias en Tecnología y Diseño. En 1988 recibió la medalla Luis G. León de la Sociedad Astronómica de México. En 2001, la Fundación Latinoamericana de Radio y TV le otorgó el título de Presidente Honorario Vitalicio. En 2002, es nombrado académico fundador de la Academia Mexicana de la Comunicación. En 2003, obtuvo el Premio Nacional de Divulgación Alejandra Haidar. En 2005, es nombrado investigador nacional emérito por el SNI y gana el Premio Universidad Nacional en Creación Artística y Extensión de la Cultura de la UNAM, su casa durante más de 38 años. Cuando hubo la oportunidad de entrar a la universidad de nuevo por la vía del Instituto de Astronomía, pues sentí que realmente era una belleza poder colaborar en la universidad y aportar pues, lo poco que yo hubiera o mucho que yo hubiera aprendido en 30 y tantos años de trabajar en la industria, en diferentes industrias, y ahora pues ya llevo 30 años, ¿no? Pues desde 70, llevo ya 38 años de estar aquí en la universidad, cada vez más contento, afortunadamente, porque la universidad me ha brindado todo lo que yo hubiera deseado desde niño.